Vamos a seguir con nuestra serie acerca de los 10 mandamientos, ¿sí? Los 10 mandamientos. Días atrás hemos abordado el primer mandamiento y en esta noche vamos a estudiar y aún también dirigirnos a través de la palabra del segundo mandamiento que encontramos allí en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 4, ¿sí? Amén. Éxodo capítulo 20, versículo 4, 5 y 6. Gloria a Dios. Éxodo 20. Dice así la palabra del Señor que leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Incline su rostro para orar un instante. Señor, te agradecemos en esta noche, Padre, por poder adorarte, exaltarte en la hermosura de tu santidad, por sobre todo, Señor, reconocerte como Dios, creador del cielo y de la tierra, y a Jesucristo, tu Hijo, como nuestro Salvador. Exaltamos la grandeza de tu nombre, Señor, y en este momento llevamos todo pensamiento sujeto a la obediencia de Cristo para comprender el misterio de tu gracia y aún también profundizar en las riquezas de tu bondades, Señor, para que podamos ser alimentados espiritualmente en esta noche. Bendice a mis hermanos y bendice mi vida para que pueda ser un canal de bendición donde sembraremos tu palabra. Te lo ruego, Padre, en el nombre precioso de Jesús, oramos. Amén y amén. ¿Alguna vez usted se ha preocupado por la forma en que usted adora? ¿Se preguntó usted también si realmente usted está adorando al verdadero Dios? O quizás la otra pregunta que venga a su pensamiento y también preguntarnos, ¿no? ¿Fui instruido alguna vez cómo hacerlo, hacer la adoración según la Biblia? ¿No? Interrogantes que tenemos presente y debemos aún también analizar. La palabra de Dios nos habla que deja muy en claro, ¿no?, acerca de que nosotros no estamos bajo la ley. Y cuando hablamos acerca de los mandamientos, ¿no?, ahora entendemos que en este periodo donde nosotros vivimos por medio del sacrificio de Jesucristo, estamos en esta esfera de la gracia, ¿verdad? Ya no más bajo la ley. O sea que al tener a Cristo como primicia, nosotros morimos a la ley porque hemos sido libertadas de ella, ¿no? Y no, por supuesto, ninguno de nosotros debemos enredarnos nuevamente a lo que es la esclavitud de la ley. Vivimos en la gracia del Señor, como siervos, ¿no? No como hijo. Y de esta manera, sepamos esto, que el Señor nos ha llamado a nosotros a la libertad, ¿no? Ahora, en esta libertad no significa que nosotros como cristianos debamos ignorar, ¿no?, las exigencias que son santas de Dios. Son santas de Dios. Por supuesto que no. Ahora miramos también que
el apóstol Pablo enfatiza muchísimo acerca de la posición del creyente en Dios, ¿no? Y en Cristo, que sobrepasa, por supuesto, a todo lo que es temporal, la gloria temporal, de lo que podía ofrecer lo que era la ley del Antiguo Testamento. Y ahora nos expone a nosotros, todos nosotros, a que vivamos de gloria en gloria y de poder en poder, por medio de Jesucristo, ¿no? Y aún también nos exhorta a cada uno de nosotros a que nosotros debamos crecer en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nadie puede permanecer ni debe permanecer enano espiritualmente. Todos necesitamos y debemos crecer en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, hay una diferencia en el cristiano del Nuevo Testamento, ¿no? Porque dijimos que en realidad el cristiano del Nuevo Testamento está bajo una forma de vida que es mucho más exigente que la del creyente del Antiguo Testamento, ¿sí? Recuerde que la historia es marcada antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo estaban bajo el concepto de la ley mosaica, y ahora nosotros los que estamos en Cristo, en la nueva dispensación, ¿no?, del Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento, ¿no?, basado sobre la ley, se refería a todo lo que tenía que ver con los actos externos, ¿no? Actos externos, mientras que la ley de Cristo es en base al amor. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Sí? En cuanto al amor. O sea que habla de actitudes que son actitudes internas, las del corazón, ¿no? La ley del amor. Ahora, cuando nosotros decimos ser libre de la ley, no significa que esto nos habilite a nosotros a pecar, porque libertad no es sinónimo de libertinaje. Tengamos presente esto, ¿no? Entonces, somos nosotros los hijos de Dios llamados a libertad, y debemos de esa manera usarla para el bien de otros y aún también para la gloria de Dios. ¿Sí o no? Entonces, recuerde esto, libertad y libertinaje no son sinónimos. Y de esta manera nosotros podemos aprender a vivir adorando a Dios en espíritu y en verdad, viviendo bajo esta maravillosa libertad con que Cristo te hizo y me hizo libre. Amén. Entonces, hay muchas personas raramente que quieren regresar a la ley. O sea, volver a la ley es volver a la sombra, ¿no? A la sombra de lo que era el estado de la esclavitud. Y si nosotros volviéramos a la ley, dejando la gracia de lado, también lo que estamos haciendo es abandonar el supremo llamamiento que nosotros hemos tenido en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La ley para nosotros significa que debemos hacer algo para agradar a Dios, ¿sí? Algo para agradar a Dios. La gracia significa que Dios obra, que Dios es quien obra en nosotros para cumplir y permitirnos cumplir la perfecta y agradable voluntad del Señor. Amén. Entonces, recuerde, mis amados hermanos, que no es por obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra, ¿no? La gloria, la honra, la majestad sean dadas solamente a Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Quien es digno de recibir, como cantábamos, gloria, honra, poder, majestad. ¿Sí? ¿Está conmigo en esta noche? Bien. Ahora, el mandamiento, específicamente número 2 de Éxodo 20 es: no te harás imágenes ni ídolos, ¿no? Y
el entendimiento de este verso es no hacerse ningún tipo ni tener ningún tipo de imagen que sea tallada o foto o estampitas, ¿no? Como también ejemplo de una idea de lo que uno pueda tener acerca de Dios. Dice, no te harás imagen ni ídolos. Es increíble que hay muchos cristianos entre su Biblia, llevan algunos amuletos, estampitas, aún también, podríamos decir, imágenes. Y realmente me sorprende de que teniendo la verdad, aún también personas se aferren a esas cuestiones, como diciendo que la Biblia no es suficiente, ¿no? Y, ¿saben? No falta, yo siempre sostengo de que hay personas que son buenas personas, pero le añaden cosas a las Sagradas Escrituras y a la gracia del Señor. Como el hecho dice que, ¿vieron que dicen que colocando un billete de $1 puede traerle suerte? ¿No? Y por la duda buscan colocarla en un lugar seguro. ¿Y qué mejor lugar seguro que la Biblia? ¿No? Es increíble ver cuántas cosas los hombres hacen para asegurarse su destino, ¿no? Y bueno, a partir de ahí cada uno busca, pero el ídolo puede ser el billete de $1, ¿no? Donde está su entendimiento. Pero saben, esto va mucho más allá de lo que es el concepto y vamos a analizar por qué Dios establece que no te harás imágenes ni ídolos, ¿no? Usted posiblemente vaya a una casa y en esa casa va a encontrar adornos, ¿no? Y aún también va a encontrar fotos. Y esas fotos y esos adornos están presentes en un ambiente, en una casa. Muchas de esas fotos llevan al punto que tienen personas que ya fallecieron, personas miembros de la familia ya han muerto. Y hay personas que inclusive adoran esas fotos, esos artículos que les fueron entregados por el ancestro, el abuelo, el papá, y lo cuidan con mucho, muy cercano porque ha sido algo preciado y nadie me lo va a quitar y adoro ese jarrón, adoro ese cuadro que llevo por tantos años y es un acto de pertenencia, pero a la misma vez cuando reemplaza a Dios, eso es idolatría. Eso es idolatría. Vamos al texto bíblico para corroborar de lo que estamos hablando. Deuteronomio en el capítulo 4, versículo 15 en adelante. Dice así: guardad pues mucho vuestra alma, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros, dice, escultura, imagen de figura alguna, esfinge de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna que esté alada, que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua o debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios
los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos, pero a vosotros os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Advertencia que Dios coloca en contra de la idolatría. La exhortación que encontramos aquí es la exhortación de Moisés contra la idolatría. Y es una elaboración, por supuesto, y una aplicación a lo que es considerado el segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de la tierra. Esto lo encontramos nosotros en Deuteronomio, en el capítulo 5, ¿verdad? Donde allí nos habla de este mandamiento. Y en su experiencia, ¿no? Aquí encontramos Moisés que se encuentra allí con Dios en esa teofanía, ¿no? Allí en el monte Sinaí. Ahora, el pueblo de Israel oyó la voz de Dios, pero no vio ninguna imagen. Tenga presente esto. El pueblo de Israel oyó la voz de Dios, pero no vio ninguna imagen acerca de Dios. Es simplemente considerado lo que es una teofanía. Ahora, por esta razón, por esta simple razón, el pueblo no podía hacerse imagen de Dios. Ahora, si vamos un poquito a la historia, encontramos que las naciones de Canaán, ¿no? Pueblos vecinos, adoraban a dioses en forma de hombre, mujer, animales, aún también a los astros celestiales, a las estrellas. Y estos dioses que ellos creaban, ¿no? Eran personificaciones. Y glorificaban a la naturaleza y aún también a todo lo creado. Y el uso, por supuesto, de imágenes, ¿qué reflejaba? Reflejaba el deseo humano de poder controlar el poder divino y tener un Dios a su disposición. Esto era lo que se pretendía cuando se usaba imágenes, el deseo de controlar el poder y tener un Dios a su disposición. Ahora, en el Antiguo Testamento, Dios se manifiesta a cada persona dentro del contexto histórico y la fe, por supuesto, es una respuesta a la revelación. Cuando el pueblo de Dios hacía uso, ¿no?, de las imágenes, ¿qué estaba haciendo? Limitaba la revelación de Dios de una manera total, porque al adorar a las imágenes quitaba del lugar a la presencia de Dios. Entonces, esa condición hacía que Dios realmente abominara esa situación, y Dios no aceptando ningún Dios que pueda colocarse a su lado, porque Dios es un Dios terriblemente celoso. ¿Me sigue? Ahora, conclusión a lo que estamos hablando, Dios está siempre cerca de las personas que lo buscan diligentemente, ¿sí o no? Dios siempre va a estar cerca de aquel que lo llama, aquel que le golpea, pero nunca, escuche, pero nunca va a estar del lado de la conveniencia que podamos nosotros presentar o tener a cómo a nosotros nos agrade, hacer un Dios a nuestra medida. Tiempo atrás visité una casa, mucho tiempo atrás, y vieron esas familias rusas que tienen las famosas mamuscas, ¿no? Y allí adoraban a esas criaturas, ¿no? Esas formaciones, una pequeña, una más grandecita, otra más grandecita, y parecería como que una salía de la otra, hasta que había una mamusca que era bastante grande, ¿no? Entonces,
una de ellas se había roto y la mujer, con tanta paciencia y con tanta calidez, juntó los pedacitos cada uno de ellas y la volvió, la armó nuevamente pieza por pieza, pero había fracciones que habían quedado sin colocar. Y estaban tan bien, pero tan bien acomodadas en ese armario que llamaba mucho la atención. Una cultura, un concepto de idolatría, ¿no? A través de esta realidad. Otra vez, en otra oportunidad, pude ver también diferentes tamaños de Budas, pequeños en las casas, en los dormitorios, aún también en los lugares de la sala, y cada uno de ellos tienen un rincón específico, ¿no? Y aun cuando es gordo y feo, pero así está, ¿no? Y de esa manera se busca idolatrar, tener un Dios a su medida. Y saben, todo es buscar, porque como seres somos adoradores. Y el ser humano busca adorar de una forma o de otra a diferentes dioses. Pero, ¿será esa la verdadera adoración? ¿Será que adoran al verdadero Dios, el Dios que adoran al Dios Buda, será el mismo que el nuestro? ¿Verdad que no? Entonces, cuando nosotros analizamos este pasaje, no te harás imágenes ni ídolos, estamos hablando de un Dios que no comparte absolutamente su gloria con nadie. Y Dios siempre ha querido tener una experiencia directa con su pueblo. Por eso a su pueblo Israel lo llamaba predilecto, escogido, lo tenía presente. Y cuando ellos se inclinaban a la adoración de falsos dioses, ¿no? Él los sacaba de su presencia, como diciendo, vendrá castigo sobre ustedes porque hacen uso de lo que a ustedes les parece bien. Ustedes se están corrompiendo al adorar. Justamente, mis hermanos, hacer imágenes es corromperse espiritualmente. Es degradarse a la misma condición de quien no conoce a Dios, de quienes son las naciones paganas, podríamos decir, ¿no? Ahora, durante la mayor parte de la historia de Israel, el pueblo de Israel adoró. Y saben, además de adorar a Dios, a Jehová, ellos adoraban a Baal, adoraban al dios Acera y muchos otros dioses. Pero también, así como adoraban a otros dioses, venía la exhortación de los profetas. Dios había establecido hombres para exhortar al pueblo de Israel a que abandonaran esos dioses. Y esos dioses estaban hechos de piedra, de madera, y por supuesto invitaban a abandonar a Dios, al Dios verdadero, para inclinarse a otros dioses. Y saben, a medida que se inclinaban a otros dioses, el pueblo de Israel prevalecía. Pero tuvieron que luchar por mucho tiempo en contra de lo que era la idolatría. Dios enviaba hombres, profetas, a predicar y anunciarles, tanto como podríamos hablar de Elías, como podríamos hablar del profeta Oseas, como podríamos hablar del profeta Jeremías, y en una evidencia continua, ¿no? Aún también la exhortación de Moisés como conductor. Pero aún así sepultaban a los profetas, los mataban, porque no les interesaba la adoración al verdadero Dios. Ahora, es importante mirar que todo lo que estamos nosotros hablando tiene un contenido donde los arqueólogos
han descubierto que realmente ha sido así, ¿verdad? Que los hombres tallaban la piedra y la madera. Descubrieron, mis amados hermanos, estatuas de hombres, de mujeres y de animales, esfinges. Y estas estatuas, representaban a los dioses paganos, las influencias que ellos provocaban y al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, para alejarse del verdadero Dios. Corromperse. Cuando la palabra imagen, ¿no?, en hebreo, significa justamente una figura que está esculpida en una piedra, en un metal o en una madera. Una imagen puede ser cualquier figura que represente, puede ser un ser humano, un animal o un objeto que esté fabricado justamente por las manos humanas, ¿no? Y que luego se le dé culto de adoración. Ahora, ¿por qué la prohibición, no? Recordemos que los egipcios tenían también muchos dioses que eran representados, por supuesto, por animales, y dijimos al culto a Baal. Y saben, en el culto a Baal era representado justamente por un toro, ¿no? Esa imagen violenta, ¿no? Pero el concepto bien claro dice, no te harás imagen ni de animales, ni de lo que está creado, visible, ni tampoco de lo que no podemos ver. O sea, se le daba culto a los animales, a las serpientes, a los peces, a los grandes monstruos marinos, y de estos surge lo que se llama la mitología, ¿verdad? La mitología. Entonces, aún adoraban a los astros celestiales, que era muy común en el Oriente. Los egipcios también adoraban al dios Sol, a Ra, esa frase Ra, ¿no? Al dios Sol. El pueblo de Mesopotamia también adoraba a Sin, que era considerado el dios Luna. Los asirios adoraban también los astros celestiales y los babilónicos adoraban a los signos del zodíaco. Ahora, cuando viene la reforma de Josías, dice que ellos adoraban a los astros celestiales, que era muy común en Israel. Pero Moisés, ¿no? En esta exhortación, él prohíbe absolutamente la adoración a los astros celestiales, porque ellos son cosas que Jehová tu Dios, dice, ha asignado a todos los pueblos debajo de los cielos, ¿no? Y cuando hace esta declaración, da una posición de no adorar, de no inclinarse, de no tener en consideración estos dioses que son considerados dioses con minúscula. Entonces, Israel, como pueblo de Dios, era un pueblo especial, bien dijimos, escogido por Dios, porque había un pacto sobre él, y existe un pacto sobre Israel. Y Dios, en ese detalle, dice, ustedes son especial para mí. Y yo deseo establecer esa comunión íntima para con ustedes. Ahora, ¿puede el Dios creador del cielo y de la tierra, puede ser limitado por las imágenes y los ídolos? ¿Verdad que no? Dios es un Dios que no puede ser limitado por ídolos ni tampoco imágenes. Mis queridos, si usted tiene una relación íntima con el verdadero Dios, usted sabe que el Señor le redimió, lo salvó, le perdonó, el Señor lo quitó del lugar donde usted estaba. Así sucedía también con el pueblo de Israel. Lo sacó de mano de los egipcios, de mano de Faraón, los quitó, era considerado el horno, el hierro quitado del horno, ¿verdad? En esa expresión que se utiliza
Allí vemos cómo es quitado en ese símbolo del sufrimiento que sufría Israel a través de la esclavitud. Fue quitado de ese lugar para vivir en un lugar, una tierra prometida. Pero saben, muchos de ellos, de los que habían sido quitados de la esclavitud, querían volver al lugar de la esclavitud, volver hacia Egipto, no pensando en lo mejor, que era la herencia que Dios había prometido. Querían volver a comer de los zapallos, de los melones y de los pepinos, porque dice, allí en Egipto nosotros estábamos bien. Y cuando decía estábamos bien, estaba también indicando que estaban afín con los ídolos que ellos tenían. Qué increíble que aún en estos tiempos haya personas que dicen, antes de que yo me hiciera cristiano estaba mejor, como queriendo volver a esa vida antigua. Mis amados hermanos, ¿saben? Israel tuvo que sufrir gran aflicción de ser subyugado por Egipto, pero luego cuando salieron de esa tierra para buscar la tierra prometida, lo que le estaba prometido es gozar de esa herencia que Dios le había establecido. Tuvieron que padecer, sufrir en el desierto, pero Dios había establecido sobre ellos heredad. Y en esa heredad ellos pudieron comprender que Dios estaba con ellos, porque Dios sí estaba acompañándole en todo momento. Existe Dios sobre la faz de la tierra para acompañarnos en nuestra vida de cristianismo. Existe Dios para nosotros los hijos de Dios que nos acompaña como pueblo escogido, como un pueblo especial. Existe Dios para responder a nuestras demandas porque Él es verdadero Dios. Existe Dios para hacernos ver que lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Amén. Por lo tanto, cada vez que nosotros nos centramos en la verdad de Dios, estamos viendo también sus promesas. Cuando nos centramos en la verdad de Dios, ya no miramos lo que ha sido el sufrimiento, el dolor, el desprecio, sino vemos la herencia que el Señor ha proyectado para nosotros en Cristo Jesús. Mejor es lo que está por venir que lo que hemos pasado, porque gloriosa es la herencia de los escogidos de Dios en su presencia. Así como para Israel había sido prometido la Canaán celestial, esa heredad celestial, para nosotros también está prometida esa herencia gloriosa de la vida eterna, permanente para con Cristo. Amén. Entonces, ¿qué relación podemos nosotros encontrar a través de las Sagradas Escrituras cuando el Señor dice no te harás imagen ni cosa semejanza? ¿Por qué Dios impide que nosotros aún también nos hagamos imagen? Mire, la idolatría lo único que hace es cambiar el amor en ira. Y la ira de la cual hablamos es la ira de ese fuego consumidor. Es preferible estar centrado en el amor de Cristo. Es preferible estar bajo la gracia de Jesucristo que antes ese fuego de la ira consumidora, ese fuego consumidor. Las consecuencias de la idolatría cuando usamos la adoración de imágenes causa un dolor en el corazón de Dios. Un dolor. Provoca aún también a Jehová, a ira, porque Dios está en contra de todas estas cosas. Pero tocaremos un pasaje para que usted sepa de lo que hablamos. No solamente conceptos. Primera de Reyes, en el capítulo 14, versículo 9. Primera de Reyes 14:9. Dice así:
sino dice que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme. Y a mí me echaste tras tus espaldas. Primera de Reyes 14:9, ¿sí? ¿Qué dice la palabra? Dice, hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti. Fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición, ¿para qué? Para enojarme. Y a mí me dejaste, me echaste tras tus espaldas. ¿Cuánta misericordia Dios tenía de Israel? Una y otra vez extendía su mano de misericordia, su mano de perdón. Misericordia divina que no merecía, pero todos sabemos que Dios es un Dios compasivo, un Dios que no abandona, ¿sí? Un Dios que no se olvida de su pacto. Y a través de la gracia de Jesucristo, escuche mi hermano, porque esto es un misterio tan pero tan precioso que nosotros los hijos de Dios tenemos que aprender. Jesús dijo, esta es mi sangre, nuevo pacto que por vosotros es derramada. Ese nuevo pacto te hace acepto en el amado. Ese nuevo pacto te habilita, me habilita, nos habilita a todos nosotros a recibir nueva misericordia cada día. Amén. Nueva gracia cada día, nueva reconstrucción para con Dios. ¿Cómo no agradecer a un Dios tan amoroso, ¿no? Lleno de misericordia? Un Dios que refleja el amor por nosotros, así como una madre que cuida a su hijo desde su vientre, ¿no? Así dice la palabra del Señor, que Jehová ama a Israel y ama a su pueblo, a cada uno de sus primogénitos. El Señor nos ama con amor eterno. Amén. Ahora, la palabra también, pasando un poco más ahora al Nuevo Testamento, ¿no? Allí en Primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 21. Primera de Juan 5, 21. Pocas palabras, pero tan concretas, dice el apóstol Juan. Dice así, hijitos, mire cómo nos trata. Dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. En este tiempo el apóstol Juan vivía en medio de una sociedad que era también considerada idólatra, inundada de filosofías humanas. Tenían que guardarse de los gnósticos, de los filósofos. También había mucha idolatría. En ese tiempo se practicaba lo que era la sensualidad, en conexión con los cultos que se rendían a los ídolos. Y por eso se los tentaba a los hermanos a que participaran de ese culto idolátrico. Pero allí hay un verbo, ¿no? Dice, hijitos, guardaos, guárdense. Y saben, los que saben, dice que este tiempo está en un tiempo verbal aoristo, que es en tiempo pasado, ¿no? Pero significa no solamente la idea del tiempo pasado, sino la acción en una decisión oportuna, en el momento. Dice, guárdense, hijitos, guárdense de los ídolos, o sea, está colocando un punto decisivo a tomar en cuenta. Guárdense de los ídolos. O sea, no solamente en el tiempo pasado, sino en la actualidad, en el presente, ¿no? Una acción decisiva. O sea que Juan lo que está indicando a través de este verbo está diciendo, ustedes deben guardarse continuamente de la idolatría. ¿No?
Momentos que tienen que ser clave, decisivos en nosotros. Ahora, algunos entienden por ídolos los conceptos que pueden ser considerados gnósticos o que pueden ser considerados una condición herética, ¿no?, acerca de Dios. O puede que consideremos los que son los ídolos paganos. Y Juan, el apóstol, en esta verdad, él se dirige directamente como de una forma direccionada, a los que eran los gnósticos. Por eso le dice, cuidado con aquellos que forman ídolos, los conceptos que se propagan y esas doctrinas que nada tienen que ver con Dios. Y saben, hoy en este tiempo en que nosotros vivimos, tenemos mismas consideraciones. Personas que son gnósticas, que no creen, son antitrinitarios, personas que son modernistas, personas que son hedonistas y que engañan y seducen a los hijos de Dios. Hace unos pocos días atrás, una persona me hizo un comentario, un cristiano, un hijo de Dios, me hizo un comentario diciendo, pastor, estamos viendo algunas situaciones en una hermana de la iglesia que no se da cuenta de que está siendo influenciada por personas que tienen ideologías filosóficas y es muy posible que sea arrastrada. Y ese comentario llegó a mi oído y por lo tanto rápidamente tomé cauce sobre eso para poner el punto de advertencia, que no diera lugar a esa cuestión de filosofías, de conceptos, de doctrinas que no tienen nada que ver con la doctrina de Dios. Son esas doctrinas que son doctrinas demoníacas, que seducen a los inconstantes porque no hablan acerca del verdadero Dios. Y nosotros tenemos que ser advertidos, mis hermanos. Detrás de eso encontramos el engaño, detrás de eso encontramos la seducción, detrás de eso encontramos falsos dioses como lo tenían los egipcios. Usted y yo tenemos que ser personas que realmente respaldemos la palabra de Dios, que todo tenga un respaldo en base a la regla de conducta que nos hemos trazado y por lo tanto, donde hay idolatría, ¿no?, en el sentido espiritual, nosotros no podemos permanecer en ese lugar. Donde exista la consideración que nosotros podamos percibir acerca de lo que es el concepto herético que nos aparta de Dios, así como dijo Juan, hijitos, guardaos, sepárense, aléjense de todo concepto que pueda llevar a la idolatría. Ahora, Juan no estaba considerando especular, más bien dice, es un término absoluto, apártense. Podría haber dicho, bueno, no pasa nada, concilien en algunas ideas. No, dice, es determinante, los ídolos nada tienen que ver con Dios. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes me están entendiendo en esta noche? ¿Sí? Entonces, ante este mandamiento, es bien preciso, no te harás imagen ni cosa semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra. Al Señor tu Dios solamente adorarás. Amén. Entonces, mis queridos, dice, no te inclinarás ante ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos a la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si analizáramos
volviendo nuevamente a las preguntas iniciales, ¿alguna vez usted se ha preocupado en la forma que usted adora? ¿Está adorando al verdadero Dios? ¿O usted le da lo mismo? No nos da lo mismo porque hemos conocido al verdadero Dios. Amén. ¿Sí, mis amados? Y a Dios le adoramos en espíritu y en verdad. A Dios le honramos porque le reconocemos como creador del cielo y de la tierra y que todo lo que ha sido establecido por Él. Esta es una primera parte de este segundo mandamiento. Vamos a introducirnos en la próxima reunión a ver la segunda parte de este mandamiento, donde realmente nos va a ayudar a tener mucha claridad, aún para exponer a aquellas personas que quizás están confundidas. ¿Qué puede darte un hierro, un yeso, una fundición, cuando tenemos acceso directo a la presencia del Dios Todopoderoso, quien nos escucha, quien nos concede gracia, quien es fiel, pero que también es un Dios que es celoso y que no comparte su gloria con nadie? Amén. Quedo con estas palabras en esta noche de Juan, primera de Juan 5:21, y dice así: hijitos, guardaos de los ídolos. Vivamos este tiempo con un entendimiento claro, preciso, de que como hijos de Dios debemos cuidarnos, pero aún así resplandecer en medio de tantas tinieblas que existen en este mundo.